Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Bouchán Rodríguez y voy a presentar Músculos por Acción. Espero que esto pueda cubrir todas las necesidades del trabajo. Sin más por el momento, comenzamos. La flexión del hombro se da en el músculo deltoide anterior, que tiene un origen en el primer tercio lateral de la clavícula y una inserción en la tuberosidad deltoidea del tercio medio de la superficie lateral de la diáfisis del húmero. Esto a su vez con el músculo coracobraquial, que tiene un origen en el apófisis coracoide del omóplato cabeza corta del bíceps braquial y una inserción en la cara interna de la diáfisis del hueso del húmero. La flexión del hombro se da por el músculo deltoides posterior. Este tiene un origen en la espina de la escápula y una inserción en la tuberosidad deltoidea en el tercio medio de la superficie lateral de la diáfisis del húmero. Dorsal ancho con los orígenes en las apófisis de las 6 vértebras torácicas inferiores y en todas las vértebras lumbares sacras de la T7 a la S5. Porción posterior de la cresta ilíaca 3 o 4 costillas inferiores ángulo inferior de la escápula. Y una inserción que gira sobre sí mismo para insertarse en el surco intertubercular, o también llamado corredera bicipital, del húmero justo debajo de la articulación escapulohumeral. Músculo redondo mayor con un origen en el tercio inferior de la superficie posterior del borde lateral de la escápula y una inserción en el labio medial del surco intertubercular, también llamado surco bicipital del húmero, es decir, de la parte posterior de la porción superior de la diáfisis del húmero. La abducción del hombro procede del músculo deltoides medio, con un origen en el hueso acromión, y una inserción en la tuberosidad deltoide en el tercio medio de la superficie lateral de la diáfisis del húmero, junto con el músculo supraespinoso, que tiene un origen en la fosa supraespinosa de la escápula o hueco por encima de la espina de la escápula, y una inserción en la tuberosidad mayor del húmero cápsula de la articulación escapulohumeral, y la abducción del hombro gracias al músculo pectoral mayor, con un origen en la porción clavicular mitad medial o 2/3 de la cara anterior de la clavícula, torsión esternocostal, esternón y 6 cartílagos costales superiores adyacentes, y una inserción porción superior de la diáfisis del húmero, junto con el músculo redondo mayor que tiene un origen en el tercio inferior de la superficie posterior del borde lateral de la escápula y una inserción en el labio medial del surco intertubercular o surco bicipital del húmero, es decir, la parte posterior de la porción superior de la diáfisis del húmero, junto con el dorsal ancho que tiene un origen en la apófisis espinosa de las 6 vértebras torácicas inferior y de todas las vértebras lumbares y sacras de la T7 a la S5, porción posterior de la cresta ilíaca 3 o 4 costillas inferior ángulo inferior de la escápula y una inserción que gira sobre sí mismo para insertarse en el surco intertubercular, corredera bicipital también llamada del húmero justo debajo de la articulación escapulohumeral. La rotación externa del hombro viene por el supraespinoso, con origen en la fosa supraespinosa de la escápula o hueco por encima de la espina de la escápula y una inserción en la tuberosidad mayor del húmero cápsula de la articulación escapulohumeral. El músculo infraespinoso con origen 2/3 medios de la superficie dorsal de la escápula debajo de la espina de la escápula y una inserción tubérculo mayor del húmero cápsula de la articulación escapulohumeral. Y el redondo menor o también llamado manguito rotador con origen 2/3 superior del borde lateral de la superficie dorsal de la escápula y una inserción en el dorso tubérculo mayor del húmero cápsula de la articulación escapulohumeral. La rotación interna del hombro procede del músculo subescapular, con origen en la fosa subescapular, tubérculo menor del húmero cápsula de la articulación escapulohumeral. Dorsal ancho con origen en las apófisis espinosas de las 6 vértebras torácicas inferiores y en todas las vértebras lumbares y sacras de la T7 a la S5, porción posterior de la cresta ilíaca 3 o 4 costillas inferiores ángulo inferior de la escápula y una inserción sobre sí misma para insertarse en el surco intertubercular o corredera bicipital del húmero justo debajo de la articulación escapulohumeral y redondo mayor con un origen en el tercio inferior de la superficie posterior del borde lateral de la escápula y una inserción en el labio medial del surco intertubercular o surco bicipital del húmero, es decir, la parte posterior de la porción superior de la diáfisis del húmero. Bueno, y esto es todo de este video con respecto a los músculos por acción del hombro. En el siguiente video veremos codo, antebrazo y muñeca. Muchas gracias.